Hola a todos, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy voy a hablar sobre las copias de seguridad en WhatsApp. ¿Qué son las copias de seguridad en WhatsApp? Las copias de seguridad son una copia exacta de todas tus conversaciones y su contenido, tal como están en el momento en el que las realizas. Se guardan todas las fotos, los vídeos, los archivos compartidos y los textos. Es recomendable hacer las copias de forma recurrente para tener siempre almacenada la máxima cantidad posible de datos. De esta manera, si cambias de móvil o restableces tu dispositivo, podrás recuperar la copia de seguridad y todas tus conversaciones para que todo esté tal y como estaba antes. ¿Dónde se guardan las copias de seguridad en WhatsApp? Las copias se guardan en los propios servidores de Google o Apple, dependiendo de si tienes un móvil Android o iOS. Si tienes un móvil Android, la copia de seguridad se guardará directamente en Google Drive, el servicio de almacenamiento en la nube de Google. Y si tienes un iPhone, la copia de seguridad se guardará en iCloud, el servicio de almacenamiento de Apple. ¿Cómo hacer una copia de seguridad de WhatsApp en Android? En Android tienes que ir a los tres puntitos que están arriba a la derecha. En el menú desplegable pulsa sobre la opción Ajustes. Una vez entres en los ajustes, tienes que entrar en Chat. Dentro de Chat tienes que bajar debajo del apartado Ajustes de Chat, donde debes pulsar en la opción Copia de seguridad. Esto te llevará al menú en el que controlar todo lo relacionado con estas copias de seguridad. Una vez entres en la sección de opciones de copia de seguridad, podrás hacer una copia manual en este momento o configurar las automáticas con diferentes parámetros. Bien, empecemos por la primera, última copia. Te informa de cuándo se hizo la última copia de seguridad de WhatsApp, de su peso, y tienes un botón guardar para hacer una nueva copia en ese momento. Pasamos a la opción guardar en Google Drive. Puedes elegir cada cuánto tiempo vas a guardar la copia automática de seguridad en Google Drive. Puede ser a diario, cada semana, cada mes, solo al pulsar el botón guardar o nunca. Pasaríamos a la opción cuenta de Google. Eliges la cuenta de Google donde se va a guardar la copia. Esto solo sirve para guardarla. Pasamos a la opción guardar usando. Puedes elegir si hacer las copias solo cuando tengas una conexión Wi-Fi o si utilizar la conexión de internet de tu tarifa móvil. Y la última opción, incluir vídeos. En esta opción puedes optar por incluir los vídeos en tu copia de seguridad. Estos suelen ocupar mucho espacio y WhatsApp te permite no incluirlos en las copias para no gastar el almacenamiento limitado de las cuentas gratuitas de Google Drive. De todas las opciones, la más importante es elegir bien la frecuencia con la que quieres hacer las copias de seguridad. Lo recomendado para la mayoría sería hacerlas a diario, para evitar que se pierdan conversaciones ante cualquier error que pudiera tener tu móvil, desde fallos hasta robo o pérdida. Mejor tener las copias al día y recurrir a la copia manual solo cuando vayas a necesitar hacer algún cambio en el teléfono justo después. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero os haya gustado. Si es así, darle a like, suscribiros para no perderos ningún vídeo del canal y nos estamos viendo en el siguiente. Gracias y saludos.